Hola, me llamo Odessa. Hoy voy a hablar sobre el idioma aragonés. Aragonés es una lengua romance que se habla en varios dialectos por 10.000 a 30.000 personas en los valles pirenaicos de Aragón, España, principalmente en las comarcas del Somontano de Barbastro, Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe y Ribargoza. Es la única lengua moderna que sobrevive de navarro aragonés medieval en una forma claramente diferente del español, conocido informalmente como fabla. A los aragoneses también se los conoce comúnmente con los nombres de sus dialectos locales, como el cheso del Valle de Hecho o el patués del Valle de Benasque. Espero que hayas aprendido mucho sobre el idioma aragonés. Adiós. Buenas tardes. La historia de aragonés. El aragonés es un lenguaje español que comenzó con la caída de Roma y la pérdida del latín como lenguaje principal. El resultado de esto fue el desarrollo de diferentes lenguajes cuya fuente era el latín y los lenguajes difundidos por las personas que emigraron. Eventualmente fueron aislados en diferentes regiones. En el caso de Aragón, fue aislado por las montañas de los Pirineos. El lenguaje fue utilizado para ayudar a crear un reino que apoyara la reconquista de la península ibérica. Sin embargo, después de la reconquista, el castellano creció más que el aragonés y facilitó su recesión. Hoy en día, el aragonés es hablado por 25.500 personas como lengua materna de los montes de los Pirineos. Adiós. Buenas tardes. Estoy aquí hoy para presentarles algunos datos sobre Aragón. Aquí podemos ver el campo de fútbol UST. ¿Sabías que el equipo de fútbol oficial de Aragón es el equipo de fútbol oficial de Aragón? No participan en torneos internacionales, sino que solo juegan juegos amistosos. El equipo es realmente bueno. Ganaron la mayoría de sus juegos. Bien jugado. Aquí está el periódico escolar, universitario. En Aragón hay diferentes periódicos presentados. Por ejemplo, el periódico de Aragón. El modo de lenguaje utilizado en el periódico puede diferir de un lugar a otro. El idioma aragonés de mi investigación es utilizado principalmente por sus nativos. Por lo tanto, creo que es seguro decir que el aragonés se usa en la comunicación de los medios masivos. Esto es todo, amigos. Adiós. Hola a todos. Como pueden ver, la pantalla muestra lugares en Filipinas. Al igual que el vídeo,
También mostraré algunos datos sobre Aragón. Como se puede ver más allá de la gran plantación de piña, está la montaña Motutum. Aragón tiene muchas montañas buenas: Aneto, Monte Perdido, Cilindro de Marbore, donde es posible que puedas sentir en nubes como esta. Cada noviembre 2 hay una celebración que involucra no solo a Aragón, sino a toda España. Se llama Día de los Muertos, pero en Filipinas lo llamamos Undas.